Una nota publicada el 27 de junio de 2013 en la revista Current Biology expone una serie de experimentos llevados a cabo por el Instituto Karolinska, una escuela universitaria médica situada en Solna, Suecia, y considerada uno de los más prestigiosos centros de su tipo en Europa. El estudio tenía como fin analizar la relación entre imaginación y percepción de la realidad. Para ello, los investigadores usaron una serie de ilusiones que hacían a la información procedente de uno de los 5 sentidos cambiar o distorsionarse por la percepción de otro sentido. En el primero de los experimentos, a los sujetos de prueba se les hizo visualizar una pantalla en la que se desplazaban unos discos azules que aparentemente chocaban cuando en realidad solo pasaban uno muy cerca del otro. En el momento justo de la intersección, los sujetos decían escuchar el sonido del choque en su cabeza. Incluso, tras unos pequeños estímulos enfocados a sugestionar la imaginación auditiva, los participantes aseguraron ver alterado el movimiento percibido por los discos, apelando a un rebote inexistente de los objetos. En el segundo test, se ubicaron a los participantes en habitaciones oscuras y se les pidió que imaginaran un círculo en blanco en cualquiera de las 4 paredes al mismo tiempo que el grupo de instructores presentaban estímulos auditivos. La idea era tratar de ubicar espacialmente la fuente del sonido. Hecho curioso, pues en cuanto los sujetos de prueba imaginaban el círculo, creían que el sonido procedía del mismo lugar en que direccionaban su visualización, cosa que era completamente ilusoria. En el tercer test, a los participantes se les hizo ver una serie de videos sin sonido mientras una persona repetía una sílaba a la par que se les pedía que imaginaran un sonido particular, en una suerte de efecto McGurk, cuya curiosa explicación te dejaré en la descripción. Así se modificaba la percepción que tenían sobre lo que decía la persona. Al final de los experimentos, los investigadores del Instituto Karolinska concluyeron que la imaginación puede transformar la percepción del mundo real. En las propias palabras de Christopher Berger, estudiante de doctorado del Departamento de Neurociencias y uno de los líderes de la investigación: a menudo pensamos que las cosas que imaginamos y las cosas que percibimos son claramente disociables. Sin embargo, esta investigación ha demostrado que la imaginación de un sonido o de una forma cambia la manera en que percibimos el mundo que nos rodea, de la misma manera que lo hace escuchar realmente ese sonido o ver esa forma. En concreto, descubrimos que lo que imaginamos oír puede cambiar lo que vemos realmente, y lo que vemos con la imaginación puede cambiar lo que realmente escuchamos. Por su parte, Henrik Ersson, otro de los líderes del estudio, dijo: esta es una primera serie de experimentos con los que se pretende aclarar definitivamente si las señales sensoriales generadas por la imaginación son lo suficientemente fuertes como para cambiar nuestra percepción del mundo real. Ya en 2011, otro grupo de investigadores del mismo instituto había realizado un experimento que lleva a pensar sobre lo difusa que es la línea entre realidad e imaginación. Se tomaron a 154 personas y se las ubicó sentadas en una mesa con los brazos sobre ella, a la par que colocaban una prótesis sumamente realista del brazo derecho al lado de su brazo genuino. Luego procedieron a realizar una serie de estímulos iguales tanto en la prótesis como en el miembro real. Lo que encontraron de las experiencias es que, de manera inusual a lo que se pensaría, el cerebro interpreta el tercer brazo como parte de su propio cuerpo. Prueba de ello es que durante el test, por ejemplo, los investigadores amenazaban al brazo real y al falso con un cuchillo, esperando medir la sudoración del sujeto para constatar si la respuesta fisiológica era diferente dependiendo del brazo. No ocurrió así. La respuesta de temor se manifestaba incluso si era la prótesis la que se hallaba bajo peligro. Pero estas no son las únicas pruebas de que la imaginación puede inducir a modificar la realidad. En otro experimento realizado por la Universidad de Skövde en Suecia y dirigido por Sakari Kallio, se comprobó que a través de la hipnosis se puede inducir a que una persona experimente sinestesia,
es decir, la condición en la cual ciertos sentidos se entremezclan unos con otros, por ejemplo, ver la música, asociar colores a números o incluso saborear palabras. Una curiosa alteración neurofisiológica solo padecida por el 1% de la población y que en ciertas ocasiones puede ser experimentada con el consumo de enteógenos o sustancias psicodélicas como la psilocibina y el LSD. Pero la sinestesia es aún un lago de misterio para la ciencia, y en lo que a percepción de la realidad se refiere, hay algunos datos bien interesantes que traer a colación y que te dejarán pensando durante un buen rato. Existe un peculiar tipo de sinestesia conocido como sinestesia espaciotemporal o sinestesia de calendario, en donde los sujetos pueden percibir el paso del tiempo con textura, aroma, sabor, etc. Un par de estos casos fueron dados a conocer durante un estudio del 2016 realizado por un equipo de neurólogos de la Universidad de California, San Diego, publicado en la revista científica NeuroCase. A través de una serie de pruebas, los investigadores demostraron que un par de personas, una mujer y un hombre respectivamente, podían literalmente hablando ver el calendario frente a ellos como si se tratara de una proyección holográfica real cuando se concentraban en los meses del año. En el caso de la mujer, decía percibir los meses formando una V frente a ella, y era de una calidad tan sumamente clara que incluso describía la clase de tipografía en la que estaban escritos los números del calendario. En el caso del hombre, decía ver el paso de los meses como un enorme anillo tridimensional. En uno de los tests, los conductores del experimento pidieron al hombre y la mujer que calcaran lo que veían con un láser sobre una superficie de cristal. Tras varios intentos, comprobaron siempre que el dibujo era 100% coherente y solo variaba si el cristal era movido. Otro de los tests consistió en hacerlos recitar los meses del calendario al revés y omitiendo un mes diferente por cada uno de los ensayos, tardando solo 1.88 segundos en completar la secuencia, mientras que la velocidad de una persona sin este tipo de sinestesia era de 5 segundos. Pues, naturalmente, la segunda tenía que apelar a su memoria, mientras los primeros solo recitar la visión que percibían frente a sus ojos. Aquí es cuando debemos hacer una pausa y empezar con el cuestionamiento básico que te planteé ya hace algún tiempo en el video, la percepción de la realidad, el cual te recomiendo ver si aún no lo has visto. ¿Qué es en sí la realidad? Si podemos ser engañados por nuestro cerebro para percibir cosas que no están allí, como en el experimento de los 3 brazos, ¿cómo constatamos que las percepciones que tenemos del mundo exterior son fidedignas en absoluto? ¿Es más real para una persona sinestésica ver los sonidos y palpar los meses? Y si ese es el caso, ¿es posible hablar de que existe entonces una realidad objetiva? Y la respuesta a esta última interrogante, que engloba cada uno de los tópicos del tema, parece ser no. La interpretación de la realidad es tan compleja que es subjetiva, y si es subjetiva, entonces no puede ser un concepto absoluto y concreto. El profesor de neurociencia británico de la Universidad de Sussex, Anil Seth, lo condensa con estas palabras: lo que llamamos realidad es una alucinación. Seth, quien trabajó de la mano en 2001 con el biólogo ganador del premio Nobel Gerald Edelman, ha enfocado sus estudios sobre el cerebro y robótica, de la que es también perito, hacia el lado de la conciencia, ese gran misterio que la ciencia aún no ha logrado dilucidar por completo. Sus investigaciones lo han llevado a esta fascinante conclusión. Seth dice que a ciencia cierta no vemos el mundo exterior. El cerebro solo interpreta impulsos eléctricos de acuerdo a su cúmulo de experiencias. En sus propias palabras, si la percepción es la tarea de tratar de descifrar lo que está ahí afuera en el mundo, el cerebro no tiene ningún acceso directo a ello. Y tiene toda la lógica si lo piensas detenidamente. El cerebro es el único filtro que nos separa de la realidad externa. Es decir, que solo podemos construir el mundo a través de los estímulos sensoriales que tienen cabida en ese filtro.
Las ideas de Anil Seth son en definitiva sumamente interesantes, y por si deseas ahondar más en su particular visión, te dejaré en la descripción el link directo a su conferencia en Chile realizada el año pasado. Pareciera un disparate, pero cada vez más un nuevo paradigma parece abrirse paso entre esa ciencia ortodoxa que siempre nos han inculcado. Cerraré con un curioso caso ocurrido precisamente a un neurocientífico en 2012. Su nombre era Bruce Bridgman y es el hombre que ves en pantalla. Era profesor de la Universidad de California en Santa Cruz y padecía una extraña enfermedad visual llamada ceguera de estéreo, que no le permitía a su cerebro procesar la profundidad del espacio, es decir, que Bridgman percibía siempre el mundo en 2D. En sus propias palabras, cuando salíamos y la gente discutía sobre un pájaro en el árbol, me quedaba buscándolo cuando ellos ya estaban listos. Para todos, el pájaro había emprendido vuelo, pero para mí era solo parte del fondo. En febrero de 2012, cuando Bridgman contaba ya con 67 años, fue al cine a ver la película Hugo de Martin Scorsese, que por aquel entonces se estrenó en 3D. El profesor pagó su boleta y sus gafas como haría cualquier persona común y corriente. Pero lo que no fue común y corriente es el hecho que, en cuanto se apagaron las luces del cine y empezó la película, el hombre de ciencia pudo ver claramente los personajes en 3D. Cuando salió del cine, su problema de visión estaba curado. Imagina tú la rara sensación de ver toda tu vida un mundo plano en 2D y luego experimentar, literalmente hablando, un salto de dimensión. Claramente, Bruce Bridgman no volvió a ser el mismo y para bien. El científico murió en 2016. Hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido aún explicar a qué se debió tan inusual fenómeno. En lo que a mí respecta, veo en esta anécdota un interesante móvil para reflexionar acerca de cómo funciona nuestro cerebro y la manera en cómo percibe la realidad. ¿Puede el cerebro ser programado en ciertas condiciones especiales para percibir la realidad de forma distinta? ¿Es la imaginación un habilidoso prestidigitador que crea la más gigante de las ilusiones? Quizá la respuesta ya no la dio hace mucho tiempo ese genio llamado Albert Einstein cuando pronunció: la realidad es simplemente una ilusión, aunque una persistente.